Arrancamos pero muy buenas tardes. Lunes 7 de noviembre, pre-eclipse, quiero decirlo, quiero así anunciarlo sin previo aviso. Así que pero muy buenas tardes. Un lunes ATR, de mucho sol, súper primaveral. Vamos a tener una semanita así, de mucho calor y feliz porque es un lunes súper especial, porque ya lo quiero saludar a él antes de seguir saludando a todo el maravilloso equipo de Código Madero, porque lo vinimos anunciando hace algunas semanas. Lo hicimos nota con él acá, estuvo en la mesa de trabajo, compartimos una interacción sobre todo lo que hace, pero se suma nuestro columnista de todos los lunes, es Nicolás Coria. Nico Coria, súper bienvenido. Qué placer. Igualmente. Y qué, aparte, qué columnistas que tenemos. O sea, tenemos todos de alto nivel, todos superan las expectativas y son mejores. Cada uno en su tema, en su expertise, son súper profesionales, tienen un largo recorrido, mucho currículum vitae. Así que, Nico, placer de tenerte todos los lunes con nosotros, Nico Coria, que además vino con regalito y yo lo quiero mostrar en la cámara para todos y todas. Ay. Si no vieron la nota, pueden seguirlo a Nico Coria en sus redes, en el Instagram. Posteó ahí, la subió a YouTube, la subió a todas las redes, y habíamos hablado del mate. Exacto. Y de todo, y todas las bondades de un buen mate. Así los invito, no lo vamos a repetir, pueden buscar la nota. Pero nos trajiste regalito para todo, Big Life, mate de AFA además. Exactamente. Yo puedo decirlo porque tengo matrícula, así que lo puedo decir, nadie me va a hacer ninguna multa ni nada. De vidrio además. Sí, porque había quedado pendiente hablar del mate de vidrio cuando hablamos del mate consciente y bueno, me pareció un buen comienzo para... Me encantó, Big Life, retomar. Buena vida. Aparte, vayamos a nueva columna. Exacto. Todo lo que se viene. Contame todos los lunes. Mira, bueno, vamos a Argentina. Ahí tengo mate, gente. Yo que amo el mate, todo el tiempo tomo mate. Y ahí, bueno, ¿cómo estamos entonces con esto, con todos los lunes? ¿Cómo muy contento, venimos? muy feliz de esta convocatoria. La verdad que la entrevista también tuvo mucha repercusión y bueno, querían hablar más del mate, más de temas, preguntas que no llegamos a responder y bueno, la columna da ese pie excelente para poder seguir expandiendo conciencia en estos temas tan interesantes como la alimentación y el entrenamiento consciente. Eso, el entrenamiento y la alimentación consciente. Después te voy a hacer algunas preguntas de tips de un montón de productos o de alimentos que suman a la alimentación saludable. Fenomenal. Así que bueno, todos los lunes y todos los que nos están escuchando en Radio Madero OK en Twitch o en radiomadero.com en la web, le mandan la preguntita al 11 35 70 25 98. Lo pueden hacer por todas las redes, por Facebook, por Twitter y por Instagram, @Madero Radio, y estamos hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, todos los días. Así que bueno, te pueden preguntar todo lo que quieran. ¿Quién es Nico Coria? Vamos a contarles a los que recién se están subiendo a este recorrido diario y semanal de Radio Madero y de Código Madero y premundial. Además, nos preparamos para lo que se viene. Nosotros somos acreditados FIFA. Y un periodista tenemos ahí, el compañero Fabián Galdi, que va a estar en el Mundial. Así que estamos haciendo todo lo que es la previa, el durante, todos los partidos. Bueno, cubiertos. Y arrancamos así con vos, contanos. Perfecto, sí, bueno, técnico en dietética y nutrición natural, asesoro dietéticas, bueno, soy orador y conferencista en todo lo que es la materia de nutrición, actividad física y deporte, diplomado académicamente en la UCES y acá en Argentina, y bueno, muchas especializaciones en diferentes instituciones, ya sean públicas, privadas, y bueno, con muchas colaboraciones a nivel europeo y bueno, España y bueno, prontamente Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos y Colombia. Sí, hay muchos entrenadores que quieren hacer, bueno, algunas colaboraciones, por lo pronto en vivo, y bueno, para que dé el pie a futuro de poder hacer algún tipo de conferencia brillante en el exterior y bueno, y dar un salto en esto. Así que se viene para estar con nosotros todos los lunes en Código Madero. Placerazo nuevamente de tenerte. Así que ya saben, pueden preguntarle ahí, Meli, genio Nico con el mate. Y bienvenido a Código. Somos increíbles tener a Nico Coria, Nico con doble C, con bajo Coria. Los voy a volver locos todo el día con el @ de Nico para que lo vayan agendando. 11 35 70 25 98 le mandan las preguntas, que además tiene preguntas pendientes de la vez pasada. Pero bueno, este es tu momento, estamos acá con Nico, que ya dijo un resumen de lo que es, pero nos va a ir contando todos los lunes su expertise y toda tu experiencia. Porque además de lo que los temas que vos traigas, a mí me gustará preguntarte. Perfecto. Porque está en mi esencia. Adelante. Bueno, así que Nico, contanos de qué vamos a hablar hoy. Mirá, habían quedado pendientes de las otras entrevistas 2 preguntas, que era ¿qué pasaba con las personas que entrenan 6 veces a la semana? Si era saludable, si no era saludable.
Bueno, me pareció muy interesante este tema para arrancar, si realmente estamos hablando de sobreentrenamiento o no estamos hablando de sobreentrenamiento. Si estamos hablando de un entrenamiento consciente, no debería haber sobreentrenamiento. Debería haber un entrenamiento equilibrado, bien planificado, basado en la alimentación, descanso y entrenamiento, basado en esos 3 pilares. Siempre que la persona que comienza a entrenar se base en esos 3 pilares y respete las horas de descanso, las horas de sueño, las horas de regeneración propias de, a veces, como habían hablado la otra vez, del ayuno, de no estar ingiriendo alimentos constantemente o comida constantemente, porque eso está muy bueno también hablarlo, ¿no? La diferencia entre alimento y comida, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Exacto. Comida referiría a algo comestible, al símil alimento, si nos referimos a la Academia Española. ¿Por qué? Porque no termina de tener los nutrientes que debería tener un alimento natural. Generalmente la comida se refiere a los refinados o a los ultraprocesados o a los superprocesados, como dicen ahora, y en contrapartida a los superalimentos, como llaman a los alimentos integrales también hoy. Y bueno, eso está muy bueno tenerlo en cuenta en lo que es el plano de alimentación. Y en lo que es en el plano del entrenamiento, bueno, también que esté bien planificado, que no sea improvisado, como dijimos la otra vez. Sí. Y en ese caso no debería, no tiene por qué no ser saludable entrenar 6 veces a la semana. Bien. Conozco mucha gente que entrena además, incluso, sí, todos los días que hay gimnasio. Entonces digo, bueno, wow, claro, tiene que acompañarlo de una buena alimentación. ¿Qué hace Nico Coria? ¿Dónde explaya todo su expertise, todos sus conocimientos? ¿A quién estás? Si podemos, no hay que decir nombres, pero estás entrenando, comencé el entrenamiento después de 3 años de salir un poco del estado meditativo y reflexivo que nos dio estas etapas pasadas. De la vida. Y bueno, obviamente aproveché esos 3 años para capacitarme y ahora creí que era conveniente volver a entrenar físicamente y bueno, va a ser creo que 3 meses ya, entrenando, aunque no lo puedan creer, 1 vez por semana, pero es mi día sagrado, mi día divino, en el cual ese día, bueno, está enteramente dedicado al entrenamiento, a la alimentación y al descanso conscientemente, y en la semana, bueno, me dedico a mis otras tareas como los asesoramientos o conferencias o oratorias, o en este caso, ahora la columna acá en Madero Radio, por supuesto. Me encanta que nos acompañemos en este recorrido. Decime, bueno, esa era una pregunta, era el tema de entrenar 6 días o no, si era bueno o no, ya está contestada la pregunta, y que sí, que si tenemos alimentación versus, o sea, acompañado, buena alimentación, pero alimentación, descanso y entrenamiento. Sí, bien planificado, o sea, obviamente con un profesional o con un siempre profesor nacional de educación física. Esto lo traigo porque hay también profesionales improvisados, que eso también me parece interesante también traerlo, porque muchas personas que tuve en estos más de 15 años me dicen, mirá, me hicieron un plancito, y le digo, ¿qué llamas plancito? Y bueno, no, el muchacho que entrena en el gimnasio, respeto, hay mucho conocimiento a veces no certificado, pero a veces no nos da la seguridad por ahí para llevar a cabo una planificación a largo plazo. No quiere decir que no sea idóneo para comenzar quizás un puntapié inicial, pero sí lo ideal es que estemos hecho nuestro plan por un nutricionista, por un deportólogo, por una persona calificada académicamente, a nivel institucional y con un respaldo que eso nos da la seguridad de poder entrenar, no lesionarnos y no perjudicarnos, porque creo que si bien el deporte comienza de un fin por ahí estético o de salud, la idea justamente es no la no salud. Entonces, ahí para mí es donde entra en juego el entrenamiento consciente, ¿no? Donde, bueno, la otra vez habíamos comenzado, había quedado una pregunta más que era, ¿qué hago si me cuesta tanto arrancar a hacer ejercicio? Empiezo y dejo. No lo hice yo, pero es como si lo hubiera hecho. Era una oyente que estaba desde la playa y comentó, bueno, esto, y quedó ahí colgado. Y bueno, ahí está justamente, para arrancar, hay que empezar con alguien calificado. Eso nos va a dar la pauta. Mayormente las personas que yo veo en estos años que llegan muy lejos, obviamente, sacando de las personas que tienen esa motivación natural, innata y propia, mayormente buscan un buen atleta que haya tenido una carrera, un reconocimiento, y eso le funciona como inspiración, como motivación también para poder transferirlo a sí mismos. A veces pasa, a ver los que se sienten identificados por ahí con muchos de los que no nos escriben o nos llaman, pero a qué le sucede. A mí me pasa que, de hecho, entrenaba con alguien súper calificado, profesor de educación física,
hace columnas también en medios, divino, un crack. Pero a mí no me, o sea, a mí me, no sé si me, y tengo amigos que entrenan, yo no veo resultados, y están acompañados de una buena alimentación, con el descanso, con todo. A mí no me terminó de motivar en el sentido que hice lo mismo de siempre, empezar a dejar, y estaba con todas esas condiciones, que además se ocupaba de la cintura, de que todas las posturas, personalizado, Gimnasia, inclusive. estamos hablando, ¿no? Gimnasia, sí, Bien. pero al aire libre, en Parque Centenario, lo voy a bien, decir. bien. Al aire libre, pleno invierno, en junio, y nosotros pandemia, pero yo entrenando en el parque a las 7 de la mañana. Bien, Posta. muy bien. Le puse toda la actitud, no alcanzó. Perfecto. No alcanzó. ¿Qué hacemos en personas... ahí, en ese caso, como me pasaba a mí, por ejemplo? ¿Cómo hacemos? Y Buenísimo. tenés todo. Mira, ese es el asesoramiento más primordial por el cual buscan mis servicios, es porque yo lo que recomiendo es que la persona no se quede anclada en un tipo de actividad, Ahí que va. quizás busque personalizadamente como he recomendado. Hay personas que me dicen, mira, voy al gimnasio, pero no me gusta. Bueno, ¿por qué encasillarse a mí no me en el gusta. gimnasio? Quizás le recomendé a una persona, por ejemplo, que hoy sé que está a nivel de competencia en lo que es escalada, por ejemplo. Ajá. Entonces, hacer en tomas en el muro, bueno, es para mí una actividad muy interesante, como puede ser un arte marcial, Claro. o la natación. Entonces, para mí la actividad física está estrictamente relacionada con muchos deportes. Entonces puede ser como el running, el trekking, como puede ser, no sé, Ahí el voy, pará, ciclismo. te voy con el running. Dijiste Sí. running también, ¿no? Ahí tiene que ser con personas, porque yo empecé a hacer running, me compré las zapatillas, hago de todo, no termino nada, en lo que a deporte se refiere. Me compré zapatillas, todo, pero yo sentía que no lo estaba haciendo, o sea, iba y me iba a la pista de atletismo. Claro. Pero yo sentía, digo, y si lo estoy haciendo mal, y si me jodo después alguna parte del cuerpo, lo dejé y me fui con el entrenador ahí. Entiendo. Y que también lo dejé. Bueno, es lo ideal, sí. Al comienzo sucede que uno comienza, obviamente, por una motivación interna y busca un equipo. Es muy interesante tener unas Sí. zapatillas adecuadas, como una vestimenta adecuada y un entrenador adecuado. ¿Por qué? Porque a veces veo que las personas que corren en las plazas sin entrenadores, con el pasar de los días y de las semanas y de los meses, empiezan a tener dolores en las articulaciones, dolores en la cervical, por no saber cuál es el paso correcto quizás para practicar, ya sea running en este caso como me comentás, o una caminata intensa. Lo que pasa que pasan del sedentarismo de repente a una actividad intensa semanal, de 2 o 3 veces por semana, de ir a la plaza, de volver de su casa, y a veces no con descansos previos, pasan de una facultad o del trabajo a la actividad física. Entonces eso perjudica más sus articulaciones, el cuerpo está cansado, los músculos están cansados y no están aptos quizás para el entrenamiento. Entonces está muy bueno, como hablamos en la entrevista anterior, para los que los quieran ver, los cronotipos, para poder respetar ese horario que quizás la alondra o el búho tenía que dormir a la tarde y no lo hizo y fue, bueno, es muy probable que se lesione. Los cronotipos, tal cual. ¿Qué cronotipos tenemos nosotros, capitán? Ni idea. ¿Cuál somos? Bueno, habíamos hablado que las personas que se activan con el sol a la mañana temprano, un día normal, y que se despertan sin despertador, son solares, que serían la alondra. Y más o menos son el 10% de la población. No, yo hago lo que vos dijiste, todo apagado, oscuro. Y las personas que se activan de noche con la energía de la luna, que son lunares, son los búhos. Y son más o menos el 20% de la población. Estoy en el 20. Después el otro 70 se le llama colibrí, es una persona que, bueno, puede funcionar en ambas, depende de las estaciones. Alondra. ¿Alondra? Sí, no. Yo sí. Alondra y búho, entonces. Sí, no. Yo tengo que activar a la mañana, tipo, porque a la noche no sirvo para nada. Perfecto. Yo puedo venir a trabajar sin dormir. Bueno, ahí literal, está. lo he hecho. El búho. Grababa toda la noche, y Aslan es testigo de eso. Grababa toda la noche y después iba a trabajar. Bueno, aunque no lo creas, está muy bueno para un búho, por ejemplo, entrenar de noche. Entonces, pero para una alondra no, porque es probable que la alondra se lesione, pero el búho no. En cambio, la alondra es muy bueno que puede levantarse a la mañana, si cenó bien el día anterior, en ayunas a ir a entrenar. Y le funciona muy bien y está en su horario de su cronotipo, y eso también va a favorecer el rendimiento, ¿no? Y si eso es progresivo y paulatino, con el paso del tiempo va a tener muchas mejoras que una persona que quizás es alondra pero entrena de noche, y muchas personas dicen, ¿qué pasa con esta persona que viene al gimnasio hace un año? Está igual de como empezó. Claro. Bueno, ahí está la clave, hay que respetar el cronotipo. Y pregunto,
porque en todas las edades, ¿no? Pero a mí siempre me interesa en la tercera edad, por ejemplo. Sí. ¿Qué es recomendable? Perfecto. En cuanto a entrenamiento y demás. Mira, es muy variado. Hay personas de tercera edad que ya vienen haciendo ejercicio de los 20 años. Ok. O desde antes. El que no quizás. hizo nada. Y el que no hizo nada, bueno, es un buen momento para empezar. Como comentábamos la otra vez, hay personas que se jubilan y se plantean esto de nunca pude hacer ejercicio y siempre quise inscribirme en un gimnasio. Claro. Hay un caso muy interesante en internet que se llama el caso de Manuel Balbuena, español, que empieza a entrenar justamente en su jubilación y muestra fotos en lo que era antes de entrenar un cuerpo, obviamente, de la persona, digamos, tercera edad, más convencional, con una alimentación más normal. ¿Y qué pasó después de su jubilación? Modificó su alimentación, modificó su vida sedentaria, entró en una actividad paulatina, gradual, como generalmente un entrenamiento consciente lo recomiendo, y es increíble, campeón mundial de fisiculturismo, pesas en banco plano, los invito a ver 100 kilos. Bueno, así tengo muchos casos. También en Estados Unidos está Bruce y Jan, dos personas de 73 y 75 años. El marido entrenó durante toda su vida ciclismo, running, y bueno, como él dice, se me fue cayendo el pelo. Eso fue lo que quizás cambió, pero la pasión no. Y hoy por hoy, con 75 años, tiene un cuerpo admirable, quizás muchas veces mejor que personas de 20 años. Ay, Y la esposa tomó su ejemplo después de la jubilación. Ella nunca había entrenado y empezó a entrenar después de la jubilación. Y es Nunca increíble, tarde. si lo ven como pareja, hoy por hoy, fitness, digo, de tercera edad. ¿Sabes por qué admirables. te pregunto? Porque veo un montón de hoy que está tan en boga esto de la juventud y de la cuestión, digamos, de extender más digamos, el rango etario. Exacto. Entonces, y veo gente grande, o sea, de 70 para arriba, con un estado físico impresionante. Y sin ir más lejos, no me voy a ir. Como el que le hizo la apertura a Green Day. Recontra remil conocido. Billy Idol. Mira, Idol, escúchame, estaba en el escenario y yo lo tenía lejos, pero era una tablita. Tiene mejores, está mejor que yo, está todo marcadito. Digo, 75. Bueno, eso es lo interesante, que no hay límite para el entrenamiento. La conferencia que habíamos dado donde nos conocimos, Sí. me preguntaban eso. ¿Cuándo es el momento para entrenar, el mejor momento? ¿O hasta qué edad se puede entrenar? Y yo dije hasta la inmortalidad. Claro. Y eso trajo mucha repercusión. Ay, sí, el tema del hashtag inmortalidad lo vamos a tratar acá, porque está todos los lunes con nosotros, así que lo vamos a súper disfrutar y un montón de temas para hablar, y esto de la inmortalidad y lo que se viene, que no se habla, pero nosotros lo vamos a hablar porque queremos hacer ruido y generar tendencia, así que lo vamos a charlar. Yo quiero contar, ¿por qué no te presenté como correspondía? ¿Quién es Nico Coria? Nico Coria es técnico en nutrición natural de la Academia Europea de Naturopatía en España, en Málaga. Es diplomado universitario en nutrición, actividad física y deporte. Asesor en dietética, personal trainer. Ahí, mira, todos necesitamos un Nico Coria en nuestra vida. Especializado en nutrición deportiva, profesor en nutrición y gimnasia, instructor en entrenamiento funcional, consultor en neuronutrición deportiva. ¿Qué es eso? Exacto, neuronutrición deportiva. Bueno, nada, lo estudié en la Asociación Argentina de Neuroentrenamiento. Sí. Es una asociación muy interesante porque lleva el entrenamiento a otro plano. No solamente el cuerpo, ¿no? Hoy ya se está hablando, por ejemplo, en Ayurveda del cuerpo-mente, en la meditación se habla del cuerpo-mente como una unidad, no yo como algo separado, como lo era en otro paradigma, que era el cuerpo y la mente, ¿no? Hoy le llaman cuerpo-mente, es una sola cosa. Pero bueno, en este caso, en lo que hablamos de cuerpo, hay un cerebro. Y sí. Hay un corazón y son dos músculos muy interesantes que a veces en el gimnasio cuando tengo asistidos me preguntan en las asesorías, bueno, sí, ¿cómo hago para trabajar el bíceps, para trabajar el tríceps? Sí. Y muy pocos te dicen, ¿cómo hago para trabajar el corazón? Para fortalecer el cerebro, ¿no? Eso, me detengo ahí. El cerebro, que me parece que es lo más... Siempre hablamos del corazón, pero es un músculo que sí se detiene. Pero ¿quién lo maneja? Para mí lo maneja el cerebro. Entonces, y que tan poca información tenemos o no nos adentramos en ese mundo de investigación o de tomarnos el trabajo de conocer. Entonces, aparte creo que todo lo maneja el cerebro. Si yo no hago gimnasia es porque mi mente no la estoy entrenando. ¿Cómo hacemos eso? O el intestino también. Ahora en neurociencias hay muchos avances que hablan que el intestino delgado es el segundo cerebro,
que a lo que yo opino quizás es el primero, porque los griegos opinaban, ya hablaban antes, hace mucho tiempo atrás, que era el primer cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en base a cómo uno se siente es como se prepara y se ve en el afuera la realidad. Entonces, por ejemplo, traigo un ejemplo de oficina, de asesoría, que a muchas personas de estas las llaman... me contaba una chica que trabajaba en un banco, me dice, jugábamos en los tiempos libres, cuando entraban personas al banco, a ver, ahí viene, decía, tal y tal, que es la cara con... ¿cómo decía? Que tiene cara de dolor de estómago. No sé si socialmente, popularmente se escucha un poco eso. Sí, bueno, y otras cosas que no se pueden replicar en vivo, pero ¿a qué voy con esto? Que parece algo popular, un dicho popular es muy interesante y cultural, porque en base a cómo estoy estomacalmente o digestivamente o intestinalmente, es como está estrictamente relacionado con el sistema emocional y con la gestión del estrés de todos los días. Entonces, en base a cómo estoy a nivel depurativo intestinalmente, es como me voy a sentir emocionalmente. Pero generalmente hay estudios que se hacen sobre la microbiota del intestino y se observa que, por ejemplo, un bajón anímico un bajón anímico crónico puede generar una depresión a lo largo del tiempo, si no es atendida correctamente. Entonces, la neuronutrición tiene esto, ¿no? que he estudiado. Por ejemplo, una depresión, hay estudios también que a través, por ejemplo, del hummus, que es un puré de garbanzo, una legumbre pero muy interesante, más que nada hoy con los vegetarianos y veganos, que se hizo más conocida, tiene un precursor que genera serotonina. Entonces, que se llama triptofano, para los nutricionistas que están escuchando. Entonces, ese triptofano genera serotonina y la serotonina está estrictamente relacionada con una hormona de la felicidad. Exacto. Entonces, se observó que se ha disminuido la medicación en pacientes depresivos a raíz del consumo de un alimento. Y ahí viene la neuronutrición. Es muy, muy interesante no lo digo en casos patológicos, sino como técnico en poblaciones sanas, para los bajones anímicos. Esas personas que se levantan y dicen, che, hoy no me siento muy bien, me estoy medio decaído. Bueno, vamos con el hummus ese día, neuronutrición. Ok, wow, eso te lo lleva siempre una guía, un profesional y un especialista, porque yo no tengo ni idea. Exacto. ¿Cuáles serían? Pero, espera, y ahora vuelvo a eso, no me olvido, pero recién hablabas de la microbiota y me parece re interesante explicarlo. Perfecto. ¿Lo podemos desarrollar? Sí, mirá, lo que llaman hoy microbiota, que se ha puesto de moda y es todo un boom. Porque hay gotitas, hay gente que consume todo lo que es la microbiota. Hay homeopatía, sí, que consumen, bueno, mayormente se conocen por las gotas que están compuestas de ciertos alimentos de la naturaleza. Sí. A veces hasta es llamativo porque consumen hasta, de hecho yo lo hice un año de mi vida para conocer que era la homeopatía. Bueno, sí, los probióticos y los prebióticos es otra historia. Pero bueno, la homeopatía es medicina natural y sí, hay prebióticos y probióticos. Por ejemplo, ahora se hizo famoso el kefir, que es un tipo de bacteria que se genera a raíz de ciertos nódulos, ya sea de leche o de vino, bueno, y que uno las cultiva y bueno, se generan como una bebida gaseosa que repobla lo que es la flora intestinal. En realidad, justo ayer me consultaban qué es la microbiota, qué diferencia tiene con la flora intestinal. Y en realidad, el naturismo ya hablaba hace muchos años de la flora intestinal. Ahora se puso de moda en forma de microbiota, pero flora intestinal tenemos en todos los órganos. No solamente en el intestino, en el recto, en el colon, sino en todos los tejidos. Entonces, todos los tejidos tienen un nivel de bacterias y que si están digamos, en equilibrio, nos favorecen, y si están en desequilibrio, nos perjudican. Entonces, lo que hacen los probióticos o los prebióticos es a veces repoblar esa flora intestinal que ha sido dañada por alimentos, digamos, plásticos o comestibles, como dijimos antes, que bueno, al intestino, como hablábamos la otra vez, va generando una acidez que va de alguna manera dañando esta mucosa, va disminuyendo estas bacterias benéficas, y bueno, eso hace que después no tengamos quizás enzimas digestivas para digerir como lo haríamos naturalmente, y con el paso del tiempo podemos ver en la tercera edad que consumen suplementos para digerir mejor. Súper interesante. Todo lo que es el organismo, ¿no? Bueno, pero volvamos al cerebro. Sí, yo te fui porque... Bien. No, en cuanto al cerebro, en neuronutrición también le hincapié que es muy interesante que tenemos una farmacia interna. Una farmacia interna que tiene que ver con el hipotálamo. El hipotálamo es un órgano majestuoso que es como si fuera un laboratorio propio en el cual mezcla determinados sustancias que después las vuelca en el torrente sanguíneo y genera
un montón de efectos. Para explicarlo de una manera no tan técnica. Pero para ir a lo criollo, digamos, bueno, tenemos esta glándula que si supiéramos a través de los alimentos cómo generar determinadas sustancias, podríamos manejar nuestro sistema anímico. Por ejemplo, hay un montón de monjes que meditan y segregan a través de ese hipotálamo serotonina en el torrente sanguíneo sin los alimentos. O sea que, ¿qué sería neuronutrición? Generar serotonina desde, por ejemplo, como dijimos antes, desde un humus, precursor de triptofano, que justamente genera esta hormona de la felicidad, una banana, que también la banana tiene mucha serotonina. Entonces, ese día, si yo estoy con un bajón anímico, sería una forma buena de equilibrar este desequilibrio a través de estos alimentos. Wow. Pero la meditación también lo puede generar. De hecho, bueno, hay muchos monjes que científicamente se han prestado para que hagan estos estudios y han demostrado un nivel de serotonina antes de empezar a meditar, y después de realizar la meditación, cuando les traen sangre, demuestran que se ha incrementado esa serotonina. Nico, ¿por qué los médicos o los medios masivos de comunicación no transmiten toda esta información? ¿Por qué siempre vamos a los fármacos ya sabemos, ¿no?, que es algo comercial, pero más allá de eso, ¿no?, porque es súper interesante, porque es saludable y porque te da más calidad de vida, sin que me tome una pastillita y que me lo dé eso y me dé la energía pum para arriba? Exacto. Mirá, he visto en estos casi 17 años de trabajar en esto que hay dos públicos. Hay una persona que sí, está en su círculo de confort y va a buscar lamentablemente la pastillita. Y no sé si también lamentablemente o afortunadamente, porque quizás también es una parte del camino de conciencia de esa persona. Okay. No siempre el asistido, que lo reencuentro a veces cada un año, cada 5 años o cada 10 años, o a veces lo veo muy frecuentemente, veo cómo va modificando esta evolución y se va modificando como un consumidor consciente, como un consumidor responsable, lo llamo yo. ¿Por qué? Porque pasa de este consumidor inconsciente donde empieza a consumir un poco de todo en pos de mejorar su salud, y cuando observa a veces que quizás no dio el efecto o el potencial que buscaba, sigue probando, y en este viaje empieza con los suplementos por ahí más sintéticos o con las pastillitas sintéticas, y después va buscando quizás estas pastillitas que son más naturales, con menos conservantes, con menos colorantes, con menos aditivos, y quizás sigue consumiendo pastillitas. Pero hay un pequeño, digamos, incremento de su conciencia que quizás a veces, en este caso yo como asesor y con lo que he estudiado lo puedo percibir, y quizás a nivel poblacional no se percibe, o a nivel familia o a nivel amigos, pero yo que estoy especializado en eso lo percibo y lo valoro, y se lo destaco a la persona para que vea que ha de alguna manera subido un escalón y que puede seguir haciéndolo. Entonces quizás esa persona está bueno que después pase a no suplementos digamos sintéticos, sino a complementos dietarios, que serían más lo de la dietética, como una levadura de cerveza, o como sería sal marina, productos integrales, y de alguna manera pase después a alimentos agroecológicos, alimentos orgánicos. Bueno, hay todo un camino. Ahí ya me respondiste a la pregunta que te quería hacer respecto a los suplementos, esos que uno toma, pero ya me la respondiste. En realidad, si son buenos, al incorporar o no a la hora de cuando haces una dieta, un plan alimenticio para una dieta, etcétera. Igual te digo, depende para quién, porque un deportista, hay toda una explicación también a nivel entrenamiento de que, bueno, sí, un suplemento concentra 20 o 30 naranjas. Entonces, una nutrición deportiva no es lo mismo que una nutrición normal de una persona, de una población normal no deportista. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea que lejos de bueno o malo, depende para quién, en qué campo y qué tipo de modo de vida realiza, sea deportista o no deportista. Y con la nutrición saludable y en el deporte, ¿quién es más? ¿Género femenino o género masculino tenés más adeptos? Mira, ahora que nunca me lo puse a pensar, pero ahora que me lo pongo a pensar, mira, está la verdad que muy emparejado, creo. ¿Quiénes se interesan más, los hombres o las mujeres por el entrenamiento consciente, el entrenamiento con una alimentación consciente? Yo creo que en estos años sí, creo que fue muy variado. Creo que tanto mujeres como hombres y de varias edades, jóvenes como adultos y tercera edad, tenido muy variado, pero no. Bien. Creo que ningún grupo dominante, no, me parece que no. Muy variado fue, muy variado. Muy variado, lo mismo que las edades, digamos. Sí, lo mismo que las edades. Como habíamos dicho, creo que entre 20 años, 30 años, 40 años, hasta 80, como habíamos dicho, personas que me han sorprendido, que por ahí a través de un cáncer o algún tipo de patología les ha dado un cimbronazo en su vida, un pellizcón que los despertó y empezaron a hacer ejercicio, empezó
ha mejorado notablemente su salud y bueno, hasta he tenido asistidos que han tenido una remisión espontánea de su patología. Mirá, Nico, me adentro en lo que es que en tu mundo de personal trainer, ¿no? Bien, sí. Contame una anécdota. ¿Quién es lo que más te sacaron de quicio en algún momento? ¿Quién es lo que más te saca? Claro, para descontracturar. Sí, ¿Quién te saca así, digamos, la paciencia o alguna anécdota? Bien. Mirá, practico mucho la respiración consciente. Y esa práctica con los años se ha incrementado. Entonces, claro, hoy por hoy no puedo decirlo, que quizás me saque alguien, pero que bueno, igual no quita que en algún momento todavía la vida me ponga a prueba, ¿viste? Cuando uno dice, obvio, ya está esto, la vida, escucha, ¡pum! yo quiero implementar todos los lunes los Nicotips. Los Bien. Nicotips, que son Perfecto. y que hagamos Nicotips así Perfecto. para el ¿Cómo no? entrenamiento, para ¿Cómo todo, no? ¿Cómo no? para la alimentación. Entonces ¿Cómo no? después vamos nosotros somos tú. Yo me ofrezco como caballito, ¿cómo se dice? El conejillo de India, para ver si da resultado. A ver, Dale, vamos a dale. implementar, porque cuando hablamos la vez pasada de los tipos de mate o el mate consciente, Sí. ¿hablamos del de vidrio? No llegamos a ¿Querés que hablemos hoy un ratito? Bueno, sí, pero y ¿cómo no? arrancamos. Entonces digo, bueno, yo ya no pude implementar. Sí me di cuenta que el mate que tenía, que era de plástico, De plástico, sí. que se empezaron a hacer las manchas que vos me dijiste. Hay que tirarlo, ¿no? Y lo que pasa es que con el plástico mayormente muchos están regulados, otros no están regulados. Y bueno, por ejemplo, hay muchos que vi que se hicieron análisis y he llevado en su momento, no ahora, pero hace muchos años, a hacer análisis de lo que yo llamo hoy utensilios de cocina no conscientes. Ok. Y he creado de alguna manera los utensilios conscientes. Bien. Por estos materiales que hablamos. Y el PVC, por ejemplo, es un plástico que estaba muy en auge en la fabricación de Eso. muchos elementos y está estrictamente relacionado con el cáncer. Y lo dice la OMC y lo dicen un montón de entidades. O sea que, Ala. ojo, por eso, mate consciente, vamos con el mate consciente. Vamos con el esta mate, era, con todo. vamos full con el mate consciente, el polvito y todo. Eso no hicimos, no aplicamos todavía acá. Pero Bien, bueno, bien, es progresivo, te es tiro progresivo. los Nicotips. Vamos a hacer los Nicotips y después hacemos clips y los subimos para Buenísimo. tenerlo en todas las redes. Buenísimo. Bueno, así que me dijiste nada, eso. ¿Quiénes te sacaron más de quicio? No Bueno. tenés. Haces la respiración consciente. ¿Qué cintura que tiene Nico? Todo me pasa por el... No, igual lo he tenido en el comienzo de la profesión. Sí. Sí. Te puedo dar un dato. Sí, cuando comencé, las personas que Claro. practican dietas. Ah, o sea, ok. sí, podemos tocar Aparte, ese tema. escúchame, ¿te cambia el humor cuando hacen dietas? ¿Se ponen más irascibles Es o que, no? ¿sabés que sí? Así Ok. como las personas que se hacen vegetarianas improvisadamente también. Ah, porque sí. se privan de un nutriente de repente. Claro. El cuerpo está buscando algo que está adaptado y está acostumbrado, no lo encuentra y eso genera un colapso cambia el a nivel humor. sistema nervioso. Es como si yo me saco hoy el chocolate, me saco el Claro. dulce, necesito. Es que hay ¿Cómo hago? hay elementos- Para único tips, ¿cómo Sí. hago? Quemo el chocolate, quemo lo dulce, quemo el helado. Bien. Para Perfecto. reducirlo. ¿Qué pasa con el chocolate? Mirá, hablemos ahí de lo que son. Vamos a hablar de nutrición. Le gusta. Sí, sí, me encanta, me encanta. La nutrición deportiva, porque la nutrición, valemos un poquito de eso. La Claro. nutrición deportiva tiene macro y micronutrientes. Ok. Los macronutrientes son los famosos hidratos, proteínas y grasas. Ok. Y los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Ok. Son como macromoléculas y micromoléculas, más grandes y más chiquitas. Entonces, ¿qué pasa con el chocolate? El chocolate tiene hidratos, tiene proteínas, grasas. Están Y escuchen esto, y el ¿Qué cuerpo lo sabe. Y El claro, cuerpo lo sabe. es inteligente. Claro, entonces dice, acá tengo un macronutriente completo, tengo todo lo que necesito. Claro. Entonces, por eso, mayormente los asesoramientos son, ¿cómo hago para dejar el chocolate? ¿Cómo que? Claro. Bueno, no hay por qué dejarlo. Ok. Quizás hay que transformarlo. Bien. ¿Y cómo lo transformamos? Bueno, buscando que sea el chocolate con un mayor porcentaje de cacao, como Cacao, ya se sabe. muy rico. Sí, lo incorporé. Vamos a, si lo podemos hacer el chocolate en casa, mejor. ¿Cómo se Y- hace el chocolate? Y bueno, Con cacao. Ah, cacao puro, el cacao. imposible si lo hacemos que sea con almendras orgánicas o agroecológicas, que sea con azúcar integral o rubia. Bueno, también depende de la persona de a poquito, ¿no? No necesariamente. Hay muchas marcas hoy que ya lo pueden ver cuando el consumidor consciente va a buscar Sí. específicamente y ya dice 60% cacao, 70% cacao, 80% cacao. Es verdad. Pero bueno, sí, en lo que respecta al chocolate tiene esa particularidad por el cual el cuerpo y la célula sabe que están los macronutrientes completos ahí. Entonces, lo ideal sería, no sé si dejarlo, pero sí de alguna u otra manera empezar quizás a consumir los hidratos que si son simples, que sean complejos. Entonces, Ok. por ahí, si consumimos azúcar blanca, consumir azúcar rubia o después azúcar integral mascabo y ir buscándole otra forma de endulzantes. Miel, quizás en vez de hacer un chocolate, empezar a consumir barritas. Ok. Y las barritas son muy sencillas también de hacer en un hornito
grill con un papel de manteca también. Vamos a poner todos los frutos secos ahí, después le ponemos la miel. No hay que calentarlo, pero sí llevarlo a un calor de una cierta temperatura y la ponemos después a la heladera y tenemos una barrita natural. Así que después podemos en otro momento hablar de recetas si quieren. Y vamos a hacer recetas. Muy breves, Re. Nico Tips fácil. y recetas. Ahí Nico va. Tips y recetas ya lo incorporé a todos los lunes. Bien, Pero me no hay gusta. por qué dejarlo de chocolate, no hay por qué dejarlo. No hay que dejarlo. Bueno, dejarlo. bien, estoy contenta. Aparte Yo incorporé varias cosas. Tipo, incorporé la sal. Bien. Esa la incorporé, cambié la sal. ¿Sal marina? No, la otra. La Rosada, rosada. muy La bien. rosada. Que- Andina, del Himalaya. Del Himalaya, no sé. Wow. Dice Himalaya. Wow, bien, Dice, bien, bien. él no cree en Mirá, nada. hay un meme que Él no cree en nada. Hay un meme que me enviaron la otra vez que dice: ¿por qué si es del Himalaya y tiene miles de años de historia, de conocimiento legendaria, por qué tiene fecha de vencimiento? Claro. Muy buena esa. ¿Y Bueno, qué le a mí me dijeron del respondiste? Himalaya. Bueno, eso cambié y también cambié. Yo tomaba un stevia blanco. Y dije, no, me agarro y compré las hojitas y eso lo pongo al mate. Muy bien, ideal. Dije, si esto es verde, ¿por qué me lo das procesado tan blanco? Esto no debe ser tan natural. Claro. Lo bueno es que hay para elegir, eso está muy bueno. Como público uno puede ir a orientar hacia un lado o hacia el otro. Claro. Y ponerlo así como vos lo hiciste a veces, muchos asistidos mismos, incluye mi esposa, lo pone en el termo. Sí, yo lo pongo en el termo. Exacto. Y Es que ya hay que, después sale poner todo, endulzado el hay que agua. poner todo en el termo. Dijo alguien en Expo Dietética, no me Exacto. acuerdo, también que nosotros le solemos poner todos los yuyos a la yerba, al mate. Exacto. Dice que pierde todos los nutrientes, que todo tiene que ir en el termo, en el agua. Y de ahí, Y no en la yerba. Vamos con un tips ahí del termo. Dale. Que sea el agua a 90 grados, que no llegue a hervir a ¿Cómo 100. hago? A mí me hierve. Hay pavas que ya tienen... El del mate. Exacto, digitalmente Ok. para poder programarlo. Entonces también eso va a hacer que si... A ver, si la ponemos en el termo, ya sea o en el mate, y le ponemos el agua hirviendo más de 100 grados o a 100 grados, es muy probable que se empiece a oxidar y que se vuelva tóxica esa planta. Ok. Y eso a veces tampoco se habla. Entonces... Parece que las plantas, que también están llamadas plantas o yuyos, pero en realidad todas son plantas medicinales. De hecho, hay un dicho muy interesante que traigo, también me perfeccioné en su momento en IATENA, el Instituto Argentino de Terapias Naturales, en todo lo que es plantas medicinales, y hay un dicho muy interesante que dice: no es lo que sana la planta, sino el espíritu de la planta. Wow. Entonces, no es lo que sana la planta, sino el espíritu de la planta. La planta es sagrada, por eso las culturas antiguas le rendían tributo y oraciones y la tenían en rituales. Pero, ¿a qué van con esto? Nosotros, si no la respetamos a esta planta y la usamos sin conciencia, pasa esto. Puede ser el boldo algo que nos puede equilibrar a nivel digestivo después de una indigestión, pero si nosotros de alguna u otra manera la quemamos a esa planta, nos da el efecto contrario. Si quieren tocar, podemos hablar del cannabis también. Me encanta. La diferencia entre quemarla y hoy usarla como aceite. En esta era ya se puede hablar de esto y es Sí, casi es como re común ya hablar, que se sabe que el aceite se usa en favor de muchas personas con dolencias, con problemas crónicos, con enfermedades muy graves, avanzadas, como, no sé, artritis reumatoide deformante. Sí, un montón. O sea, y bueno, nada, ahí Vamos va la a- diferencia entre quemar una planta y entre utilizar un aceite, por ejemplo. Tal cual, uso muchos temas, el tema de aceites. Y nosotros hemos hecho notas con el tema del cannabis, con especialistas, cuando todavía nadie, siempre precursores nosotros con el capitán, porque puntas de lanza, nadie habló de cannabis en los medios y nosotros 2018 hablando con especialistas en mesa, en radio, sobre el cannabis. Antes de la expo, era la primera expo cannabis que se hacía en la rural y vamos a volver a hacer alguna notita con alguno. Ahora ya está todo súper como comercializado y más en boga y todo el mundo te está hablando del cannabis, pero nosotros lo hablamos antes que nadie. Voy a buscar esa nota porque cotiza en bolsa. Nico, bien, ¿querés que hablemos un toquecito o lo hablamos después del corte? Hacemos y me hablamos un toquecito del mate consciente, Sí, cómo no, del de como lo vidrio. decían, sí, ¿Te como lo parece? decían. Sí, sí, sí. Bueno. Y estoy con Nico Coria. Bueno, ¿cómo le está pasando? ¿Cómo vamos? Espectacular. En esta columna de todos los lunes con Nico C_Coria. Lo buscan y además si entran en el Instagram tienen el Linktree que te lleva a la página web de Nico Coria y tenés todo. Quién es, las capacitaciones, la formación, los cursos, las charlas que da. Bueno, así que y lo podés contactar ahí. Tiene Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Así que tiene todo. Asesorías, las asesorías que da. Yo te vendo, ¿viste? Vos haces el curso de community y yo soy tu
Soy tu prensa. Perfecto. Esto es un equipo siempre. Una genia total. Bueno, vamos con el mate consciente, con el mate de vidrio. Sí, ¿Qué onda? sí. Bueno, el mate de vidrio nos quedó pendiente en la entrevista pasada. Sí, el mate de vidrio, bueno, me consultaron, me dijeron, hablaste del mate de granito, del mate de distintos mates de piedra, de madera. El de madera. El de, bueno, el pororó, que me habían El pororó. consultado, de distintas frutas, de verdura. Hablaste de todo, me dice, pero no hablaste del de vidrio. Bueno, por vamos eso- a tomarlo, ya lo tenemos acá. Dale, obvio. ¿Y qué pasa con el mate de vidrio? Bueno, el mate de vidrio sí, es un material muy interesante para que no pase lo que pasaba con el mate de madera, es que se queden estos hongos en esas porosidades. En Ay, el de los vidrio querido. no se va a quedar. Entonces, no es necesario, porque claro, me pasaba con el de madera que me decían todos, yo no puedo estar pendiente de si el hongo está o no está. Y sí. Y si tengo que usar bicarbonato, cuánta gotita que tengo que la cucharadita o el agua oxigenada, cuánta gotita. Entonces, para no andar preguntando, para no hacerlo todos los días, me compro el de vidrio y listo. Y ya yo me traumé, curé un porongo que me había regalado Gotelli en la expo, en dietética, y digo, pero no sé, esto tiene hongo, no tiene, no, por lo tanto no lo uso. Claro. Voy con el de plástico que le veo el honguito ahí. Igual No, no sé si es. para que no entren en paranoia los oyentes, bueno, quizás hay gente inmune al hongo también, ¿no? Obvio. Que lo puede tomar y no les pasa nada. Pero digo, bueno, como hablamos antes, no está bueno desequilibrar la flora intestinal. Entonces, una manera de cuidarla es el material del mate. Y bueno, el vidrio tiene esa nobleza que es incoloro, inoloro, y tiene esta capacidad de no almacenar distintos tipos de materiales que claro, se van putrefactando con el tiempo y van generando quizás toxinas no deseadas. Entonces, en ese sentido, el vidrio es muy bueno, el mate, pero también el termo, que es otro aspecto del cual no hablamos. ¿Por qué? Porque hay muchos termos que también son de metal. Y vamos a poder apreciar que después también de muchos estudios que hice, también en temas de metales pesados, hay muchos material interno o externo de níquel, niquelados. Y ese Mirá. níquel también se va desprendiendo en este proceso alquímico o químico con el agua a 100 grados. Y ese metal pesado, como bien dijimos, ya se sabe, un montón de estudios, también a nivel europeo, perjudican la sinapsis neuronal en lo que refiere a la electricidad del cerebro. Y bueno, entonces a la larga vamos a tener al principio esta cuestión de olvidarnos las cosas, o con el paso del tiempo, 70 años, 60 años de demencia senil, y depende de la genética de cada uno, podemos llegar a un Alzheimer. Entonces, es muy interesante que esta acumulación no se dé, y por qué no empezar con el hábito más común y más cotidiano, que es el mate, porque si tomamos mate a la mañana, mate a la tarde, mate a la noche, la ingesta es muy importante. Sí, yo tomo un montón de mate todo el tiempo. Ahí está. Sí. Entonces, termo de vidrio ahora. ¿Qué termo tenés? Tengo uno de acero. ¿Una de acero? Bueno, Sí, vamos esos con el que mate son- de vidrio, con el termo de vidrio. Peché y el tema, pero adentro. Internamente, o sea, a muchos no les gusta porque No, cuando este es se es cae el de se acero. rompe en pedazos, ¿viste? Entonces muchos dicen, che, pero no me dura nada. Lo que me dura muchísimo la conservación caliente. ¿Entendés? Claro. Hago un viaje, tipo, voy en el auto y de 2 horas y llego y está caliente el Bueno, ahí agua. está. En cuanto a comodidad, por ahí está bueno cuando uno sale de casa usar un mate de metal, pero cuando está en casa usar el de vidrio. Usar el de vidrio. Entonces hay Bueno, un equilibrio ahí en cuanto a sustancias. lo vamos a incorporar entonces. Como recomendación, claro. Claro. ¿no? Bueno. Sal no incorporé, la voy a incorporar, como no consumo sal en realidad, pero voy a incorporarla, el tema de la sal. Aparte con el ¿Qué? metal pasa ¿Qué pasa? que con la unión, si pueden ver, porque así como me traen, hoy yo traje, pero me quedó bueno allá, para la próxima lo vamos a mostrar, traje ¿Qué? hace poquito me trajeron, siempre me traen de regalo las bombillas de la Sí. familia. Entonces que cuando escuchan del mate consciente, obviamente se desapegan de esa ¿Y qué bombilla. bombilla era que había que usar? Las bombillas generalmente, bueno, de caña, de madera. La de caña. hay Pero de tenemos ahí, cerámica. esto es vivo, esta radio, podemos traerlo ahora, ¿eh? ¿Por qué bueno. no? Así la mostramos. Hay en la bolsa de roja ahí está, va, claro. Ahí adentro creo que hay una bombilla. Si todos no me tenemos equivoco. una vida y convivimos, veámoslo en vivo y en directo. Ahí la trajimos. ¿Por qué no? Me la trajo un asistido que se acaba de Ok. desapegar después de escuchar el mate consciente. Mirá. Mirá, Pamela, puede. Mirá, ¿ves? Mirá lo que es. Ay, Esta escúchame, bombilla, por a mí me pasaba eso y yo abría la bombilla, le sacaba todo lo que le quedaba dentro, era un asco total. Ay, sí, así tal cual. Y pues se tapaba además, entonces vos la abrías. Entonces hay así bombillas también que son Ok. de colores, por ejemplo. Sí. Y vamos a observar que a medida que vamos Sí, utilizándolo se le va el se va color. desprendiendo. Ay, Dios, y eso todo mal. ¿Es magia o no es magia? Porque ese color que estaba ahí, ¿dónde está ahora? ¿Adentro del cuerpo? Mágico. Mis viejos siempre me dijeron, o quedaba esta noción de el de alpaca es mejor. Claro. Y ese es el... ¿Y es real? ¿Es real o no es real? Y mira, depende. Yo Porque yo tú- las que tengo alpaca
es la parte que va adentro del mate ya está negrísima y la parte de arriba que antes era de un color ahora ya no es del mismo color. Claro, bueno, ¿qué pasa? Todas las bombillas que están hechas con metales pueden estar hechas con el metal puro o con aleaciones. ¿Qué son las aleaciones? Que están mezcladas con otros metales. Entonces, mientras la bombilla más aleaciones tenga, más va a sufrir esto que están viendo acá. Ay, Dios, que qué está horror. casi ¿Por qué no nos oxidada, enseñan de toda la vida? negra. Y bueno, entonces, si das es más cuenta? puro, eso no va a suceder con la bombilla. Por eso con una bombilla que ya les mandé a hacerle, como le comenté al capitán de entrada, no solo les traje el mate, llamé a un orfebre conocido que bueno, me va a hacer unas bombillas especialmente para ustedes de acero inoxidable y de acero quirúrgico, y van a ser en estado puro, con muy poca aleación. Entonces, porque si no tiene aleaciones también el metal no se puede malear. Pero bueno, eso es un tema más que los orfebres saben. No es tan maleable, entonces no se puede realizar la bombilla o los trabajados que uno quiere hacerle. Entonces, pero que ya tenga un poco grado de aleación, va a permitir que sea metal más en estado puro, y si es de plata o es de oro, como hablamos la otra vez, o de acero quirúrgico, o de acero inoxidable, y no de acero inox. Porque eso también, a nivel legal, eso es muy interesante con esto que siempre me preguntan, habla de etiquetas, habla de etiquetas. Bueno, hoy vemos que a nivel legal, en lo que es el frente del producto, se puede poner algo que al dorso o por debajo es donde lo legal es lo que realmente es. Entonces, si vemos acero inox, punto, no es acero inoxidable. Para que sea en el acero inoxidable, tiene que decir detrás o al dorso acero inoxidable. Si dice acero inox, punto, no lo es. ¿Y cómo lo van a poder percibir? Que uno es más liviano y otro es más pesado. Ok. El que es en estado puro va a ser pesado. De hecho, yo, como hablamos en la tanda anterior, hay utensilios conscientes, como yo le llamo, y mandé a hacer en orfebre ollas de acero inoxidable, mandé a hacer vajilla de acero quirúrgico, y no les puedo explicar lo pesado que es. Y una olla de acero inox, punto, con muchas aleaciones, es muy finita y muy liviana, que casi, bueno, en un momento, como uno va haciendo transición de alimentos, Sí. como hablamos la otra vez, No se raya, no nada, hacer una transición de ollas de aluminio, por ejemplo, Eso. a ollas de un metal como el acero quirúrgico más Sí, noble, eso. o de cerámica. Hay sartenes Sí. en la cual se fríen, que hoy se sabe que el teflón también no es muy noble, digamos, No. y también está comprobado. O sea, de hecho, un día en otra columna, de otro lunes, vamos a poder hablar, si quieren, las historias de los alimentos o las historias de algunos Ay, materiales de tenemos un cocina. montón de temas. Y están hechos, la sartén tradicional de teflón fue inventada a raíz de que un soldado, se dice, cocinó un huevo frito arriba de un tanque de guerra, al sol. Y de ahí viene todo este producto. Wow. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo hizo para quizás, por una cuestión de gracia quizás, o por una cuestión de que tenía hambre y para salir del paso. Pero eso como hábito consciente todos los días, no sé si tiene algo. Entonces, pero sí, hoy hay sartenes de cerámica. Y bueno, obviamente hay que usarlas hasta que se les sale el esmalte, porque también tienen teflón por debajo. Pero bueno, hoy por hoy, gracias a la era nos acompaña, hay muchos productores y fabricantes, industrias conscientes que cooperan con esto, tienen este conocimiento y generan estos productos que son muy interesantes para el consumo responsable. Uy, me acabo de comprar un juego de sartenes carísimo. ¿En serio? Teflón, sí. ¿Por qué no lo charlamos antes? Pero si me decías, yo te decía de la olla de mamá. Claro, bueno. Claro, Bueno, esas. bueno, sí. pero como decíamos antes, es un buen comienzo esto, utilizarlas, pero cuando veas que la de teflón ya se empieza a rayar. Claro, porque al comienzo tampoco va de destilar demasiado teflón, va a desprender demasiado teflón. Pero con el paso del tiempo, que ya uno vio que viste que la raya quizás con una cuchara de madera o adecuada o idónea para la cocina, y cuando ves que ya se va rayando, y ahí ya habría que dejarla. Es como unas zapatillas cuando corres. La zapatilla la compras. Cuando empezás a ver a los 2-3 meses que la zapatilla ya empieza a no cumplir la función, se empieza como a sentir más que el pie no está cubierto, el tobillo no está protegido y la zapatilla ya empieza a ser como una canoa, bueno, es momento de dejarla. Claro, muchos me dicen, sí, pero en 3 meses me vivo comprando zapatillas. Bueno, pero acá hablamos de la información y del conocimiento, en principio, de saberlo. Después uno va viendo cómo se va acomodando en su economía, pero si uno practica un deporte aficionadamente o deportivamente a nivel de alto rendimiento, es muy interesante tener esto en cuenta. Y a veces, deportes de alto rendimiento, esto no lo saben. Entonces, es muy interesante. No hagas lo que hago yo, que compro todo y después no uso porque no lo está ahí. O sea, no le va a pasar nada nunca. Pero bueno, Nico, la verdad que un placerazo. Igual te podés quedar con nosotros, ya está llegando. Vamos a tener música. Vamos a hacer los Nico Tips. Bien, ¿cómo no? Nico Tips. Perfecto. Después íbamos a hacer las recetas. Y ahora que dijiste recién, que ya me gustó también.
bueno, no, hablar de algunas historias de los alimentos. Por ejemplo, Las de dónde viene el azúcar historias. blanca, de dónde viene la sal. Y Bien. bueno, todas esas cosas que son muy interesantes porque cuando conocemos la procedencia y cómo se originaron y cómo fueron culturalmente introduciéndose en la cultura, después es más fácil hacer la transición porque comprendemos de qué están hechas. Así como uno mismo, ¿no? Cuando uno conoce más de uno mismo y conoce más de los alimentos, es más fácil después elegir y decidir. Es verdad, es verdad. Elegir y decidir. Y siempre elegir la mejor opción, la más saludable y la que nos va a perdurar más en el tiempo, ¿no? Y la más sana, porque también de eso vamos a hablar, si quieren más adelante, la diferencia entre lo saludable y lo sano. La diferencia entre lo saludable y lo sano. Que no es lo mismo. Ajá. Como la comida y el alimento que comenzamos hablando hoy, bueno, al revés, la diferencia entre lo sano y lo saludable. Me gustó, tírame una nomás. Bueno, lo saludable, este es más como un concepto New Age que está avanzando hace mucho tiempo y ha sido capturado, por ejemplo, por varias dietéticas, donde hoy me observan asistidos y me dicen, escúchame, yo me estoy dando cuenta que estoy entrando en este mundo consciente, que no hay diferencia entre entrar en un supermercado tradicional donde las cosas están empaquetadas, enlatadas y envasadas, a una dietética que encuentro también enlatados, enfrascados y empaquetados. ¿Dónde está lo consciente? Me dicen. ¿Dónde está lo dietético? Y en lo sano, que tiene que ver con un concepto mucho más amplio, ya con un concepto que tiene que ver con la salud propiamente dicho. A veces lo saludable no tiene que ver con la salud propiamente dicha, tiene que ver más con los productos. Súper interesante y un montón para desarrollar y lo vamos a estar desarrollando todos los lunes acá. Nico WC_Coria en Instagram y si entran ahí, tienen todos. Entran a la web de él y tenemos el YouTube, el Facebook, el Twitter, todo, absolutamente todas y cada una de las redes. En la semanita vamos a estar ahí vamos a empezar a jugar con toda la audiencia haciendo preguntas que después vamos a desarrollar los lunes. ¿Algo más que queramos sumar, Nico? No, por favor, nada, al contrario, agradecimiento nada más de mi parte. Placer, gran espacio, incorporación. En noviembre se sumaron, en noviembre es como que se arran, ¿viste? Cuando tenés en la época, en los medios, bueno, hay épocas que suman al equipo y en épocas de baja, es decir, en la época de verano. Sí. Bueno, en época de noviembre cerramos, digamos, la grilla de todos los columnistas de Código Madero, un montón de columnistas que se sumaron, cada uno en sus temas más importantes. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles. Estás escuchando Madero Radio, tu radio online. Somos inevitables. Desde la ciudad de Buenos Aires, Madero Radio. Escuchanos online. www.radiomadero.com. Somos inevitables.